todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Micros y Batas. Hoy tenemos el honor de conversar con el doctor Santiago Tamames, una figura muy destacada en el ámbito de la cirugía general y del aparato digestivo en España. Santiago, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por sacar un ratito con nosotros y tener esta charla. Con más de 19.000 cirugías a sus espaldas y una dedicación incansable a la docencia y la investigación, el doctor Tamames ha sido pionero en la implantación de técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas y además desarrolla su labor en el Hospital Nuestra Señora del Rosario. Es profesor titular en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y ha contribuido significativamente al avance de la cirugía laparoscópica en nuestro país. Santiago, casi nada, casi me ahogo contándolo. Bueno, es todo, bueno, se agradece eso y nada más, pero bueno, que todas las circunstancias pues a veces obligan a formar parte de ese mundo por la evolución que supone el estar en el momento adecuado y cuando empieza una cirugía a instaurarse y entonces vives la evolución de esa cirugía. Evidentemente, a fecha de hoy, la evolución que siguió en su momento cuando empezó la cirugía laparoscópica no es la actual. Teníamos unos grandes problemas a todos los niveles y ahora, pues sin embargo, es al contrario, las facilidades son enormes. Por lo tanto, hemos pasado de un extremo al otro en cuestión, pues evidentemente de muchos años, porque claro, el bagaje profesional mío ya va en años y la cirugía laparoscópica empezó a hacerse por el francés Philippe Muret en el año 87. Claro, me dice, pues que aquí empezamos a hacerla y tuvimos al principio muchas dificultades, como he dicho antes, pero que poco a poco pues, ha ido avanzando y ahora tenemos un problema muy serio que es justamente lo contrario. Yo eso muchas veces lo pienso y además se lo comento como profesor de titular de cirugía que soy, lo comento, que es que los médicos residentes actuales tienen un hándicap frente a nosotros, que es que nosotros, como cirujanos ya un poquito que hemos vivido toda esa circunstancia, pues el tema es que sabemos operar por las dos vías. Voy a poner el ejemplo de una cirugía de vesícula, por piedras en la vesícula. Sabemos operar tanto por la cirugía abierta y como por la cirugía laparoscópica. Y bueno, pues si en un momento determinado estás haciendo una cirugía laparoscópica y quieres, surgen problemas, surgen dificultades técnicas, pues evidentemente sabes sacar todos los tubos, todos los trócares y reconvertir o convertir esa cirugía a una cirugía electiva abierta, que no hay ningún problema. O bien, si se complica, que sea una cirugía, una conversión forzada. Pero sí sabemos hacerlo. Y el problema de los actuales residentes es que ese tipo de actuación que parece muy simple, pues no la saben. Y entonces en el programa de formación, pues tú no les puedes decir a los residentes que te operen un número determinado de cirugías laparoscópicas, perdón, un número determinado de cirugías de vesícula por abierta, porque a un paciente tú no le puedes ofrecer que se opere de piedras en la vesícula por una cirugía abierta, porque lo que se tiende actualmente es hacerle una cirugía laparoscópica. Entonces, claro, ahí hay un problema de formación de ese residente que acaba la residencia y habrá operado muchas cirugías laparoscópicas de vesícula. Estoy poniendo el ejemplo de la vesícula. Pero lo mismo hablo de una cirugía de una hernia de hiato como hablo de una cirugía de un colon. Es decir, es extraordinario, pero ahí hay un déficit de formación que no sabemos cómo suplirlo o hacerle que aprendan. Y de hecho, pues lo que hacen actualmente pues es cuando surge este tipo de incidencia, pues llaman a los que estamos por encima de ellos, que tenemos en ese aspecto más experiencia y solucionamos los problemas. O sea que es un problema, y valga la redundancia, que te lo tenemos ahí y que está conviviendo con nosotros. ¿Y qué, o sea, desde el ámbito formativo se podría solucionar? Porque al final los que estáis formando sí conocéis esas técnicas previas a las más novedosas que se hacen actualmente. Es difícil, habría que planteárselo y habría que estudiarlo, porque la formación que reciben es por cirugía laparoscópica. La cirugía laparoscópica actualmente
Nuestro país está implantada según qué tipo de patología en unos porcentajes. Evidentemente, la cirugía de la vesícula es la que ocupa un mayor nivel de porcentaje de cirugía laparoscópica, que oscila entre el 90 y el 95%. La cirugía de la hernia de hiato pues baja a un 70%. La cirugía del colon pues está haciéndose actualmente en un 50-55% por cirugía laparoscópica. Y sin embargo, pues aquí tenemos un problema en nuestro país, porque además es que es una lección que me gusta explicarla a los alumnos durante todos los cursos académicos, porque me preocupo en seguir la cirugía de la evolución de la hernia. Y la cirugía laparoscópica de la hernia en nuestro país no está instaurada como en el resto de los países de Europa. Mientras en el resto de los países de Europa están en un 30 o 40%, en España no tenemos a fecha de hoy nada más que un 7 y un 8% de cirugía de la hernia por laparoscopia. Bien, es verdad que intento siempre darles las ventajas y los inconvenientes de cada una de las dos, pero sí no hay a fecha de hoy estadísticamente probabilidades ni diferencias estadísticas entre una cirugía y la otra. Bien, pues hacemos cirugía de la hernia por las dos vías, abierta o laparoscópica, pero sabemos que la abierta nos vamos a tardar menos tiempo, que vamos a hacer las cosas más rápidamente y que vamos a hacer un menor gasto hospitalario, que son tres cosas muy importantes. Pero Desde claro, luego. en la cirugía de la vesícula, pues yo no puedo ofertarle ahora mismo a un paciente que le voy a operar para que aprenda un residente una cirugía abierta de vesícula, a no ser que entremos en un paciente que ya esté multioperado, que tenga problemas de adherencias, entonces en ese caso todavía. Pero es que aún así, ya la experiencia hace que muchas veces pues operemos a esos pacientes por laparoscopia, sabiendo que a lo mejor vamos a tardar más, pero que es la entrada que hacemos, el acceso que hacemos, sin que nos, por así decirlo, nos duelan prendas, porque sabemos que lo vamos a solucionar. Entonces es una situación delicada y difícil de cara a la docencia asistencial en los residentes que se están formando actualmente. Ujú. Claro, es curioso porque ahora las nuevas generaciones solo conocen las técnicas más novedosas, pero me imagino que cuando empezasteis a hacer laparoscopias en España también os mirarían con mucho escepticismo Con en el muchísimo sector. escepticismo. Claro, dirían, bueno, esto a ver a dónde nos lleva, ¿no? Pues yo tengo una publicación que presenté, yo obtuve el premio de la Real Academia Nacional de Cirugía, no, perdón, a la Real Academia Nacional de Medicina aquí en Madrid, y que me lo dieron por el trabajo que lo hice en el año 96, en 1996, que se llama Cirugía Laparoscópica Juicio Crítico. Y como motivo de venir aquí, pues lo he estado mirando y hay cosas que en su momento parecían muy evidentes, pues actualmente pues las contradigo totalmente. ¿Por qué? Pues porque la cirugía ha evolucionado. Evidentemente ahora quizás tengamos lo mismo con la cirugía robótica y entonces, bueno, pues ahí también tenemos nuestros escepticismos, entre comillados. Bien, es verdad que venimos de la formación laparoscópica, pero que también se ve como qué necesidad hay de tener un robot Da Vinci con lo que supone una adquisición, el alto costo que supone su mantenimiento, el alto costo que supone todo el material que utilizamos y luego supone un mayor beneficio para el paciente. Pues no lo sé, porque surgen el mismo tipo de complicaciones intraoperatorias y pueden incluso surgir el mismo tipo de complicaciones posoperatorias. Entonces, entre una cirugía laparoscópica y una cirugía robótica, yo diría, hazla quien sepa hacerla y que ahora mismo ofrezca una gran garantía en hacerla. Pero si con la laparoscopia vas a solucionar un problema, ¿para qué tienes que ayudarte con la robótica? Bien, es verdad que todo va sumando y que poco a poco pues todo eso se irá instaurando. Y lo que hoy decimos, pues posiblemente dentro de unos años, pues no tenga ningún valor. La única objeción que yo le pondría a todo esto, pues es el encarecimiento de los precios. Y ahí sí Claro. lo vemos. Venimos de una época en que la cirugía, por ejemplo, de la hernia inguinal se hacía con 5 suturas y habías hecho una técnica clásica que era el Bassini, que era la técnica de Halsted o el Schuldeis, y sin embargo, pues fecha de hoy, empezamos luego a pasar a las mallas, que se encarecen, que luego están
laboratorios que influyen en qué tipo de malla coges, que te van sacando mallas de un material o de otro, que las añaden titanio y las llaman mallas titanizadas, perdón, y todo eso pues encarece esa acción quirúrgica. Ya no digamos si además la hacemos por la paroscopia, pues ya encarece más. Y si encima pues pasamos a hacerla como cirugía robótica, que posiblemente pasemos a hacerla, pues encarecerá mucho más. Es decir, que los costes y la gestión sanitaria que tenemos que hacer como cirujanos responsables del gasto que estamos haciendo, pues también supone que debemos preocuparnos por esto, aunque en teoría esa educación la hemos ido adquiriendo con el tiempo bueno, pues esa educación sanitaria de la gestión clínica, que no solamente de hacerla los gerentes de los hospitales, la tenemos que hacer nosotros en el día a día para hacer ofrecer lo mejor con el menor gasto hospitalario posible. O sea, es una dualidad importante de tener en O sea, cuenta. tú dirías que a día de hoy, que no quiere decir que en el futuro sí, no compensa del todo el gasto en una cirugía robótica en el ámbito del aparato digestivo, estamos hablando. Pues habría que valorarlo, habría que hacer estudios, pero claro, esos estudios a fecha de hoy, si estamos empezando, no podemos hacerlos porque hay una cosa que es la curva de aprendizaje y la curva de aprendizaje está ahí y esa no la perdona nadie. Y lo mismo ocurre lo mismo que ocurrió en su momento con todo el tema de la cirugía de la obesidad. La cirugía de la obesidad la estábamos haciendo en España, porque yo fui uno de los fundadores de la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad en Alicante, en Alcoy concretamente, con Baltasar. Y yo me acuerdo que en aquel entonces éramos cuatro gatos que estábamos haciéndola. Poco a poco se fue sumando gente. Todo eso implicó que había más gente haciendo cirugía de la obesidad cuando realmente pues no tenían un bagaje y no tenían la formación que podíamos tener nosotros. Ya no digamos cuando empezó la cirugía laparoscópica. Ahí volvió a haber unos índices y unas curvas de aprendizaje que hicieron que muchas técnicas entraran dentro de complicaciones muy serias e incluso de mortalidad. Y yo me acuerdo que en su momento incluso hicimos publicaciones, hicimos comunicados a la prensa de que la cirugía de la obesidad no tenía que tener más de un 1% de mortalidad y todo lo que sobrepasara eso no estaba permitido por nuestra sociedad. Ahora, afortunadamente, ya los cirujanos que se dedican o que nos dedicamos a esto, pues tenemos esa curva ya realizada y todos los que vienen por detrás, pues efectivamente se preocupan de ello. Pero un momento de boom que no se supo adaptar y que, bueno, pues que hubo desgraciadamente muchos fallecimientos. ¿Cómo debería preocuparnos a día de hoy el tema de la obesidad? Pues el tema de la obesidad es un tema social importantísimo, que origina un gran gasto sanitario, implica muchísimas medios, implica muchísimo gasto, implica muchísima compenetración entre muchas diferentes especialidades. Y tenemos además un gran problema, que es que la sociedad actual lo quiere todo ya, quiere la inmediatez. Y eso es una cosa que hay que luchar contra ella. Todos somos conscientes de que te mandan un WhatsApp y si no lo has contestado en menos de 10 minutos ya estás mandando otro diciendo que qué pasa, que por qué no te ha contestado. Con eso quiero decir que todos queremos todo ya y la inmediatez en la cirugía o en la obesidad mórbida, pues desgraciadamente no existe. La gente quiere pasar de 120 kilos a 60 o 70 kilos, pues de un día para otro. Y además, pues no comprometerse para nada ni en hacer un régimen, ni en tener que determinar qué es lo que voy a comer, ni qué es lo que tengo que moverme no para gastar aquello que como. La sociedad actual tiende al sedentarismo y eso hace que toda nuestra actuación diaria pues estemos sentados detrás de un ordenador, estemos pasando la consulta con el ordenador, dediquemos horas
a conferencias por el ordenador, todo eso favorece el sedentarismo. Si a eso le añades que luego pues llego a casa y me pongo a jugar con la Play o me pongo a jugar con un juego de teléfono móvil o me dedico a ver la televisión o a ver una serie de programa de televisión, pues resulta que no nos movemos lo que antes nos movíamos. Y si encima tenemos pues una serie de alimentos que estamos haciendo unos hábitos de comida muy malos, pues todo eso hace que se derive en una obesidad mórbida que España ahora mismo ha sobrepasado prácticamente a Estados Unidos en pacientes con obesidad mórbida. Pero todos vienen para quieren adelgazar, pero para allá. Y claro, pues no hay milagros, a pesar de que han salido medicaciones que hacen que los pacientes se adelgacen. Y bueno, pues está la consulta llena de pacientes solicitándonos que les recetemos esta medicación o la otra para adelgazar. No creo que ese sea el camino, pero que el paciente debe poner más de su parte, puesto que aunque sea un gran problema social, debemos cooperar con el médico y que no lo den todo hecho, que es lo que pretende el paciente. Yo quiero seguir comiendo lo mismo, yo quiero seguir moviéndome lo poco que me muevo, pero además quiero perder 50 kilos. No se puede, imposible. ¿Crees que eso se podría en parte prevenir con más educación sobre este tema desde la infancia, por Por ejemplo? supuesto que sí, por supuesto que sí, hay estudios de Harvard que así lo demuestran, pero incluso se dieron 10 puntos en Harvard, uno de ellos que decía que multáramos a los pacientes que comían más de lo habitual. Es un tema muy controvertido, pero decían, es que el paciente puede decir, no, yo es que como lo que quiero o hago lo que quiero, bien, pero podríamos establecer una serie de normas, como por ejemplo las normas de circulación. Si tú te saltas un semáforo, te van a multar. Si tú vas sin el cinturón de seguridad puesto, te van a multar. Entonces todo eso dice, no, es que yo hago lo que quiero, no me voy a poner el cinturón de seguridad. Pues no, vale, muy bien. Pues en el siguiente semáforo, si vas sin el cinturón de seguridad y hay un policía, pues te pararán y te multarán. Entonces Harvard tendió a hacer eso, a multar a aquellos pacientes que comieran demasiado para intentar frenar. Vamos, eso fue un sueño que se planteó y que, bueno, pues que quedó ahí en el sueño de los justos y nada, en el éter, y no se hizo. Pero que era una idea, por lo menos interesante. La sociedad actual no puede aguantar el gasto sanitario que supone toda la obesidad y toda la comorbilidad que supone el estar obeso, que hay mucha comorbilidad asociada. Aparte de la obesidad, quería preguntarte también sobre problemas digestivos que ahora parece que están a la orden del día, pero hace unos años no oíamos tanto hablar de ellos. Por ejemplo, el SIBO, que lo hemos mencionado fuera de cámaras, el Helicobacter. ¿Por qué de repente hay un montón de gente de nuestro entorno que tiene este tipo de problemas? ¿A qué se puede achacar? Pues yo creo que ahí tiene mucho que ver, y con todos los respetos, las redes sociales, los foros, todo eso influyen en que la gente sepa más o conozca más pequeños detalles que antes pues no se le consideraban. Entonces, bueno, pues todo eso influye y la gente en cuanto ve que algo no le gusta cómo está, pues inmediatamente tengo que tener una intolerancia, tengo que tener SIBO, tengo que tener el Helicobacter pylori. Y, por ejemplo, uno que fue en su momento un gran conocido, pues está pasando a un segundo lugar, que es, por ejemplo, el anisakis. El anisakis, en un principio, pues se tuvo muy en cuenta, la gente venía diciéndote que si no tendría una alergia al anisakis, y en la actualidad, pues eso ha pasado, ha quedado desbancado pues, por el test de sobrecrecimiento bacteriano, el SIBO, por la intolerancia a la lactosa y a la fructosa, por tendré o no un Helicobacter pylori. Todo eso está influido por redes y medios sociales. Queremos la perfección a expensas de, vuelvo a decir, igual que la obesidad. Doctor, es que mire, por la noche tengo ya la tripa hinchada cuando por la mañana me levanto liso. Bueno, si es que por el día has comido, has tomado bebidas que tienen gases, has fumado y has deglutido aire, has vapeado y has deglutido aire, has hablado y deglutes aire al hablar. Todo eso hace que por la noche tengas una tripa. No, no, pero es que no es mi tripa. Vamos a ver, es que tenemos que tener ciertos condicionamientos. No es la tripa la misma tripa un paciente de 20 años musculado que un paciente de 30, que uno de 40 o que uno de 60 o de 70. Todo va en función de la edad.
¿Se ha puesto de moda? Se ha puesto de moda. Yo tengo una anécdota que a veces la cuento y que es muy graciosa, porque es que es un paciente con cólicos biliares, que tiene cólicos biliares, que sabe que tenemos que operarle, que está pendiente de operarse, que le hemos hecho ya el estudio preoperatorio, pero aún así me viene a la consulta diciéndome que no tendrá él algún tipo de intolerancia porque tiene esos cólicos. Pues claro, dices, vamos a ver, cuidado. Es que lo principal es que tienes piedras en la vesícula. Si quieres, cuando te quite la vesícula, hacemos este tipo de pruebas y verás cómo ya no tienes esas molestias. Entonces, claro, la gente se deja influir por las redes sociales. Quien dice esto dice una paciente que operé recientemente y que sí es verdad que pues llevaba a la pobre una chica que llevaba pues, joven y que llevaba 6 meses de médicos por un cuadro de dolor abdominal que no se le quitaba y bueno, pues le habían hecho todo tipo de determinaciones, intolerancia a fructosa, lactosa, pruebas del gluten, Helicobacter pylori, anisakis y todo negativo. Y al final lo que tenía era una apendicopatía, es decir, una apendicitis que luego cuando se le hizo una apendicectomía, pues resultó que la apendicitis tenía hasta pus en su interior. Entonces me dices, pues la ubicación del apéndice de una localización por detrás del colon del ciego en este caso, pues hizo que a lo mejor no pasara tan apercibidamente o fuera un cuadro clínico tan demostrativo. Pero es verdad que enseguida nos vamos a lo fácil sin pensar en que hay cosas clásicas que siguen estando. La apendicitis aguda, las piedras en la vesícula, las complicaciones de las piedras de la vesícula. Y que hay una serie de factores que nos hacen, son las redes sociales, que nos dirigen sin quererlo hacia una situación que no debe ser la más correcta muchas veces. Hemos hablado de un poco algunos puntos álgidos, digamos, de tu carrera, introducir técnicas novedosas, el tema de las cirugías de la obesidad, pero yo me quiero ir más atrás. Yo me quiero ir a cuando tú decidiste dedicarte a tu especialidad actual. ¿Qué es lo que te llevó a elegir la cirugía y más concretamente del aparato digestivo? Bueno, podríamos irnos más anterior aún, que por qué hice medicina. También. Entonces yo te voy a decir que vengo de una familia de médicos que todos eran cirujanos. Y claro, pues con ese bagaje, pues un día cuando ya todo el mundo pensaba que yo iba a ser médico, en un principio porque iba a estudiar medicina, se me ocurrió en casa decir que quería ser arquitecto. Duró ese comentario, pues yo creo que 10 minutos, 15 minutos, o sea, se quedaron todos en cuadros y vamos, y ahí ya no se me volvió a ocurrir plantear ningún otro tipo de alternativa. Luego, pues cirujano, pues porque mi padre era cirujano, mi abuelo era cirujano, mi tío era cirujano y mi tío abuelo, pues era el famoso don Manuel Tamames, cirujano de Dominguín. Entonces, bueno, pues en definitiva, pues ya que todos venían, pues es una cosa que la vas viviendo desde el principio, vas luego estudiando la carrera, vas viendo que te gusta y además, pues en el ambiente en que te mueves, pues ves que es lo que te gusta y ya pues te dejas, pues podríamos decir llevar, no, porque podría haber cambiado de especialidad, pero sí es verdad que nunca me lo planteé porque me gustaba la cirugía, de hecho me encanta, o sea, es una vivencia que todos los días es tener la ilusión de operar y de ver a pacientes para operar. Y mientras no se me quite esta ilusión, pues seguiré trabajando. Bien, es verdad que ya con la edad que tengo hay pacientes que me digan, no se le ocurra a usted jubilarse. Hombre, algún día me tendré que jubilar. Pero sí me gusta operar y sobre todo me gustan los retos, que efectivamente eso entiendo que a todo cualquier cirujano pues le gustarán los retos más que la cirugía del día a día. Pero bueno, ahí están y supone un reto cada vez que viene un paciente difícil. Qué curioso y qué bonito que en una misma familia tengáis varios la misma vocación, porque como bien decías, podrías haber entrado en la carrera y decir, oye, esto no es lo mío, no me interesa nada. Y sin embargo, dijiste, pues efectivamente, es que yo también siento este impulso de seguir aprendiendo, seguir investigando y dedicarme a esto. Entonces, me parece muy curioso y a la vez muy bonito que sea una vocación compartida. Sí, 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 la verdad es que sí, porque luego de mis 5 hijos, ninguno es médico, ¿eh? Ya dijeron que pasaban de No, este no, asunto. no, efectivamente. Además, yo les indiqué y les hice algunas sugerencias de cómo estaba evolucionando la medicina
y bueno, pues ninguno siguió la tradición. Sin embargo, con tu labor de docencia sí que sigues formando y transmitiendo esta vocación, esta ilusión a las nuevas Sí, además generaciones. me gusta mucho la docencia en medicina, creo que es importantísima. Y no solamente la docencia, sino el que para dar docencia tienes que mantenerte al día constantemente. Son dos cosas que me encantan. Cada vez que voy a dar una clase, pues ver si ha habido alguna diferencia entre lo que yo sabía o sé y entre las nuevas publicaciones que aparecen. Eso me ha llevado desde muy al principio a ser docente, y de hecho yo empecé siendo PNN de los antiguos profesores no numerarios, que yo no sé si alguno ya de los que estéis aquí se recordarán, pero fuimos PNNs y dábamos prácticas, y la verdad es que me encanta el transmitir mis conocimientos, lo que sé, y aquellas cosas pues que a lo mejor en algún momento determinado de mi vida ha supuesto algún cambio en alguna perspectiva de la vida. Sí es verdad que no solamente la docencia, sino también me apasiona la historia de la medicina, sobre todo de la cirugía. Es muy bonita, es muy, muy bonita. Hay que saberla, hay que conocerla, ver cómo ha ido avanzando, cómo su avance ha supuesto a veces pasos hacia atrás. Todo eso es precioso el conocerlo, y luego el explicar a los pacientes. Y luego también me ha supuesto, y ya que estamos aquí, pues yo empecé a hacer informes periciales porque también me gustaba transmitir mi conocimiento a aquellas personas que desconocían ciertas eh, cosas, y que pues pedían amparo y arropo que les arropáramos en el día a día de un quehacer de un informe pericial. Y bien es verdad que me he dado cuenta de que no solo las clases, sino que luego los informes periciales te obligan más a estar al día. Y es importante eso, porque estar al día es conocer lo bueno y lo no tan bueno de lo que estamos haciendo actualmente. Hay cosas que se hacen, pero que se hacen y que dices, esto está correctamente hecho. Y hay cosas que hacemos, pero sabemos que estamos influidos por muchos medios externos que también tienen una gran influencia, y que nos dirigen o nos llevan hacia un sitio que a lo mejor no queremos ir, pero que nos están obligando a ir. Todo eso a mí me ha encantado, y de verdad que es una cosa que la docencia me ha apasionado desde el principio. También es verdad que mi padre era docente, y entonces, claro, pues yo iba a sus clases y la verdad es que me encantaban oírlas, porque eran unas clases muy amenas, y como tal, pues salías no solamente contento de haberle escuchado, sino que además aprendías cosas que a lo mejor luego pues en el día a día no venían, o que tampoco en los libros venían, o tenías que buscarlas muy selectivamente. ¿Y cuál es el consejo o la recomendación principal que les das a tus alumnos? Bueno, los alumnos, el primer consejo que les doy es que no estudien para el MIR, que estudien para saber, pero sí es verdad que estudian para el MIR. Eso es muy penoso y a mí pues me duele, pero es así. Y claro, pues es la primera cosa. La segunda, pues que hagan lo que ellos deseen hacer. Si bien es verdad que a veces tienen que dar muchas vueltas para poder llegar a donde querrían haber llegado. Eh, es difícil a veces intentar llegar a hacer la especialidad que a ti te gusta, teniendo en cuenta que la nota de MIR, la nota de corte, cualquier cosa puede hacer que te vayas hacia otro derrotero. Pero sí es verdad que conozco mucha gente que quería ser neurocirujano, por ejemplo, y acabó siendo neurocirujano, a pesar de que estuvo 2 años con nosotros en el hospital haciendo la residencia como cirujano general infectivo. Es decir, que cuando quieres una cosa, al final, y ahora es un neurocirujano de gran prestigio, pero sí es verdad que cuando quieres una cosa, yo creo que al final la consigues. Y es verdad que a veces te cuesta más trabajo que otras. Y luego a los alumnos, pues transmitirle, claro, les transmito mi entusiasmo por la cirugía. Algunos lo recibirán y lo aceptarán, y otros pues a lo mejor lo ven con cierto grado de escepticismo. Pero bien es verdad que la cirugía siempre me ha apasionado, pues porque pienso no solamente la gente lo ve desde fuera y dice, es que tienes la vida de un paciente en tus manos. Sí, bueno, sí, claro, evidentemente,
pero no nosotros no lo vemos desde ese lado, nosotros lo que vamos es a ofertarle al paciente lo mejor y nos volcamos con él y entonces como que desconectamos del mundo mientras estamos operando. Y a mí todo eso es una ilusión de saber que esa operación ha ido bien, de saber que ese paciente pues está, algunos muy agradecidos, otros agradecidos y otros simplemente lo ven como una cosa normal, pero bien es verdad que todo eso pues influye luego en tu interior y te hace pues esforzarte en aquellas cosas que a lo mejor ves que podías haber mejorado y por supuesto pues mantener en las que estás, tú crees que te mantienes y que bueno pues estás haciendo correctamente. Ujú. Para finalizar, quería hacerte una pregunta que les hacemos a todos nuestros invitados, a veces al principio, a veces al final, y es si tienen un paciente inolvidable. Puede ser una historia más emotiva o más divertida o que te haya marcado más, pero generalmente, aunque tendrás millones de anécdotas, hay siempre algún paciente que siempre tenéis en la memoria. ¿Cuál sería el Uf, tuyo? tengo muchos, 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 porque afortunadamente he operado muchos pacientes y todo eso te hace vivir situaciones muy buenas, agradables, no tan buenas y no tan agradables. Entonces, pues anécdotas, muchas. Es decir, yo, por ejemplo, el cirujano, la responsabilidad del cirujano, que fue un discurso que hizo mi padre en la Real Academia, me quedé con la imagen de por la noche en el hospital, cuando hacíamos guardias, ir a la habitación estando todo apagado, que sonaban tus pisadas en el pasillo, porque él lo describía así, y entrar en la habitación y entrar a hablar con la familia. Ha ido todo bien. Entonces, esas cosas te quedan, pero a mí, si me dices cirugías así que se me hayan marcado, que me haya recordado, pues es un caso triste, por lo tanto, no es un caso que me guste contarlo, pero sí que lo vivo todos los días y lo recuerdo con mucha, mucha tristeza, que es una instrumentista que tuvo mi padre, y además era cuando la conocí, una chica que desde el primer momento era entrañable, como persona, como profesional, que cuando le dije, venga, ¿cuándo quieres empezar? Y me dijo, pues cuando me digas, dije, pues ya. Me dijo, pues ahora mismo. Es decir, dispuesta a todo, que luego, pues cuando ya mi padre se jubiló, la tuve yo. Y bueno, pues que desgraciadamente debutó con un cáncer de páncreas y bueno, pues no pudimos solucionarle el problema. Tanto es así que cuando ella nos lo dijo que tenía esas molestias, pues desgraciadamente ya era una situación muy avanzada, que a pesar de eso se intentó su intervención quirúrgica, que fue totalmente infructuosa, que se intentó la quimio, pero que la quimioterapia que la dimos, pues tenía programados en 6 ciclos de quimio y aguantó uno, y que de diciembre a junio, no te voy a decir ni de qué año, pero vamos, de diciembre a junio se nos fue. Tanto es así que cuando la gente, pues esas pacientes que vienen, se dice, venga usted dentro de 6 meses, y han venido en diciembre y venían en junio y me preguntaban por ella, pues claro, se quedaban totalmente anodadados y chocados del impacto, además de una persona que llegaba a la gente muchísimo. Entonces, esa yo creo que de todas las situaciones que has vivido, que son muchas, 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 yo creo que esa es la que me marcará toda mi vida. Por cercanía Por y por... cercanía y por imposibilidad y por no poder ofertar en su momento. Y mira que hablamos con muchísimos especialistas y todos coincidíamos en lo mismo, que intentar operarla, pero que luego aquello fue imposible. Entonces, en definitiva, aquella impotencia que tuve nunca se me olvidará. O sea, eso es una cosa que es triste, efectivamente. Que luego, pues te voy a contar otra anécdota, pues para darle la cosa de un paciente que por lo contrario le metimos, me acuerdo, en quirófano al grito de, pues, para, es que de fatal, al grito de madre, porque se puso a sangrar. Pero Dios mío, cómo sangraba, pero es que sangraba tanto que yo me acuerdo que de la UBI al quirófano íbamos todos empujando la cama para intentar llegar al quirófano lo antes posible, que le operamos, o sea, que empezamos a operarle prácticamente la anestesista, estaba yo y empezó a llegar la gente a ayudarme, pero que al principio pues empezamos poco a poco y aquel paciente pues salió adelante, pero que vamos, que yo lo que no sé es cómo salió adelante y entonces aquello pues para mí supuso una satisfacción porque, Dios mío, cómo iba el paciente
en la cama de la UCI al quirófano a toda velocidad por los pasillos a las 2 o a las 3 de la mañana y sin embargo, pues luego pues ese paciente afortunadamente salió adelante y quedó muy agradecido. Pero claro, entonces, entre todas esas cosas, pues siempre pues tienes muchas anécdotas buenas, algunos que se enfadaron conmigo porque les tenía hospitalizados, y es un gran amigo mío ahora, pero es bueno el contarlo porque es que, además, le diré que cuando vea Hombre, por favor, que lo que lo vea y que escuche, se acuerde, claro. pero tú fíjate que se enfadó conmigo, que tendría luego la razón, pero yo, oye, me mantenía en mis 13 de que la sonda nasogástrica no se la quitaba hasta el día tal, oye, me mantuve en mis 13 y que no se fue a casa hasta que yo viera qué tal. Y entonces se quedó en casa y, claro, tenía un negocio de restauración. Y cuando me dijo, Santiago, es que me has hundido el negocio, me habrá salvado la vida, pero me has hundido el negocio, con lo cual voy a tener que venderlo. Entonces tú fíjate lo que son las cosas. Lo vendió 2 meses antes de la pandemia. Con lo cual luego me dijo, oye, fíjate lo que son las cosas. Lo curiosa que es la Aquello que vida. yo pensaba que iba a perder dinero y que me iba a quedar arruinado, al final lo vendí precisamente por todo lo que te eché en cara y al final gané dinero de aquello porque vino la pandemia y los que lo pasaron mal fueron los que lo compraron. Entonces, nunca Fíjate. sabes por dónde pueden vender las cosas, pero aquella es una historia que además es un gran amigo mío y tanto él como su mujer y bueno, pues muchas veces lo recuerda, porque me lo recuerda mucho por decirme, ay, tamames, tamames, tamames. Bien, pero que es verdad que sea anécdotas tienes muchísimas, evidentemente. Bueno, Santiago, nos encantaría escucharlas todas. Esperamos que vuelvas en A un mí cuando próximo queráis, yo estoy episodio. encantado. Y ha sido un auténtico placer tenerte Pues en este muchísimas episodio. gracias. Gracias Muchas a ti. gracias. Y a vosotros, por supuesto, que estáis al otro lado de los auriculares o del teléfono. Muchísimas gracias por escucharnos en una nueva edición de Entre Micros y Bandas.